viernes 30 de enero del 2026 se da la bienvenida a las personas invitadas, así como a los y los representantes de las diversas áreas que concurren a estas salas de audiencias, con el objeto de llevar a cabo de manera formal la instalación del órgano dictaminador de esta alcaldía. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en la convocatoria única para la elección de las comisiones de participación comunitaria y la consulta del presupuesto participativo correspondiente a los ejercicios fiscales 2026 y 2027, específicamente en la sección segunda, base octava, denominada de los órganos dictaminadores y la dictaminación de proyectos. En particular en su párrafo noveno, numeral 2, el cual establece: del 30 al 31 de enero de 2026 se llevará a cabo la instalación de los 16 órganos dictaminadores, con la asistencia de las personas titulares de la Dirección Distrital Cabecera de la demarcación que corresponde. En este marco, se procede a dar inicio al acto de toma de protesta de las y los integrantes del presente órgano colegiado. Por lo anterior, Secretaria tenga bien nombrar a cada una y cada uno de los integrantes que conforman este órgano colegiado, precisando a quienes contarán con voz y voto, así como a quienes únicamente contarán con voz durante el desarrollo de las sesiones correspondientes. Buenos días a todos. Por instrucciones de la Presidenta y con su permiso, se inicia con la lectura y toma de protesta de cada uno de los integrantes de este órgano dictaminador. Ciudadana Miriam Trujillo Velázquez, protesta usted desempeñar el cargo de presidenta de este órgano colegiado con las atribuciones de voz y voto que le confiere el mismo, comprometiéndose a conducirse conforme a los principios de honestidad, responsabilidad, integridad, transparencia, tolerancia y equidad, así como a observar y cumplir la normatividad aplicable en el proceso de determinación de la viabilidad y factibilidad de los proyectos de presupuesto participativo para los ejercicios fiscales 2026 y 2027. Sí, protesto. Ciudadano Luis Armando Linares Cacho, protesta usted desempeñar el cargo de integrante de este órgano colegiado con las atribuciones de voz y voto que le confiere el mismo, comprometiéndose a conducirse conforme a los principios de honestidad, responsabilidad, integridad, transparencia, tolerancia y equidad, así como observar y cumplir la normatividad aplicable en el proceso de determinación de la viabilidad y factibilidad de los proyectos de presupuesto participativo para los ejercicios fiscales 2026 y 2027. Sí, protesto. Ciudadana Citali Elvira Fonseca Guzmán, protesta usted desempeñar el cargo de integrante de este órgano colegiado con las atribuciones de voz y voto que le confiere el mismo, comprometiéndose a conducirse conforme a los principios de honestidad, responsabilidad, integridad, transparencia, tolerancia y equidad, así como a observar y cumplir la normatividad aplicable en el proceso de determinación de la viabilidad y factibilidad de los proyectos de presupuesto participativo para los ejercicios fiscales 2026 y 2027. Sí, protesto. Ciudadano Ricardo González Rodríguez, protesta usted desempeñar el cargo de integrante de este órgano colegiado con las atribuciones de voz y voto que le confiere el mismo, comprometiéndose a conducirse conforme a los principios de honestidad, responsabilidad, integridad, transparencia, tolerancia y equidad, así como a observar y cumplir la normatividad aplicable en el proceso de determinación de la viabilidad y factibilidad de los proyectos de presupuesto participativo para los ejercicios fiscales 2026 y 2027. Sí, protesto. A continuación, se procederá a la toma de protesta de las 5 personas especialistas designadas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ciudadana Betsabé Mendoza Paz, protesta usted desempeñar el cargo de especialista de este órgano colegiado con las atribuciones de voz y voto que le confiere el mismo, comprometiéndose a conducirse conforme a los principios de honestidad, responsabilidad, integridad, transparencia, tolerancia y equidad, así como a observar y cumplir la normatividad aplicable en el proceso de determinación de la viabilidad y factibilidad de los proyectos de presupuesto participativo para los ejercicios fiscales 2026 y 2027. Sí, protesto. Ciudadano Alejandro Reyes Iriar, protesta usted desempeñar el cargo de especialista de este órgano colegiado con las atribuciones de voz y voto que le confiere el mismo, comprometiéndose a conducirse conforme a los principios de honestidad, responsabilidad, integridad, transparencia, tolerancia y equidad, así como a
observar y cumplir la normatividad aplicable en el proceso de determinación de la viabilidad y factibilidad de los proyectos de presupuesto participativo para los ejercicios fiscales 2026 y 2027. Sí, protesto. Ciudadana Bianca Rodríguez Reyes, ¿protesta usted desempeñar el cargo de especialista de este órgano colegiado con las atribuciones de voz y voto que le confiere el mismo, comprometiéndose a conducirse conforme a los principios de honestidad, responsabilidad, integridad, transparencia, tolerancia y equidad, así como observar y cumplir la normatividad aplicable en el proceso de determinación de la factibilidad y viabilidad de los proyectos de presupuesto participativo para los ejercicios fiscales 2026 y 2027? Sí, protesto. Ciudadana Fabiola Azucena Gutiérrez Guzmán, ¿protesta usted desempeñar el cargo de especialista de este órgano colegiado con las atribuciones de voz y voto que le confiere el mismo, comprometiéndose a conducirse conforme a los principios de honestidad, responsabilidad, integridad, transparencia, tolerancia y equidad, así como observar y cumplir la normatividad aplicable en el proceso de determinación de la viabilidad y factibilidad de los proyectos de presupuesto participativo para los ejercicios fiscales 2026 y 2027? Sí, protesto. Finalmente, a título de mención honorífica, se informa a las y los integrantes presentes de este órgano dictaminador que se contará con la asistencia permanente de las personas representantes de la licenciada Alejandra Sánchez Díaz, directora de Contraloría Ciudadana, y del licenciado Ricardo Mauricio Martínez García, titular del órgano interno de control en la alcaldía Iztacalco. Cabe hacer mención que las personas antes referidas y o sus representantes contarán con derecho a voz durante las sesiones que se celebren en este órgano dictaminador. Cumplida su orden, Presidenta, a continuación se concede el uso de la palabra a la Presidenta de este órgano colegiado. Muchas gracias. Con lo anterior se declara formalmente instalado el órgano dictaminador en la alcaldía y efectuada la toma de protesta de las y los integrantes de este órgano dictaminador a fin de dar cumplimiento al procedimiento correspondiente para la determinación de la factibilidad y viabilidad de los proyectos presentados en el marco de la consulta del presupuesto participativo para los ejercicios fiscales 2026 y 2027. Se solicita respetuosamente a la secretaria dar continuidad con la lectura del orden del día y, en su caso, proceder a la aprobación del mismo. Por instrucciones de la Presidenta, se procede a realizar la lectura del orden del día. Para su consideración y aprobación, es importante señalar que conforme a lo enviado, se realizó una corrección, teniendo como segundo punto la presentación y toma de protesta de los integrantes del órgano dictaminador y como tercer punto el orden del día, quedando de la siguiente manera. 1. Bienvenida. 2. Presentación y toma de protesta de los integrantes del órgano dictaminador. 3. Lectura y aprobación del orden del día. 4. Lectura y aprobación de la propuesta de calendario de sesiones ordinarias. 5. Lectura y aprobación de la propuesta del plan de trabajo para la dictaminación de los proyectos de presupuesto participativo para los ejercicios fiscales 2026 y 2027. 6. Asuntos generales. Y 7. Cierre de sesión. Se solicita a las y los integrantes con derecho a voz y voto emitir su voto levantando la mano. ¿Cuántos están a favor? Ok. El orden del día queda aprobado por unanimidad. Cumplida la indicación correspondiente, se le concede el uso de la palabra a la Presidenta. Para dar continuidad al orden del día, se concede el uso de la palabra a la secretaria auxiliar a fin de que proceda con la lectura de la propuesta del calendario de sesiones ordinarias. No obstante, mediante el oficio número ISM /DE PCYC /057 /2026, el cual se anexa en cada carpeta para pronta referencia, el maestro Marco Iván Vargas Cuellar, director ejecutivo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, informó que, en cumplimiento de lo establecido en el inciso A, numerales 3 y 4 de la base novena de la convocatoria, el curso de capacitación dirigido a las 9 personas integrantes de este órgano dictaminador se llevará a cabo el día 4 de febrero del presente año. En virtud de lo anterior y considerando que dentro de la propuesta de calendario se tenía previsto
para el viernes 6 de febrero. Bueno, la propuesta original marca 5 sesiones. La primera sesión se había propuesto para el día 4 de febrero, pero por motivos de la capacitación, la presidenta propuso que se lleve a cabo la primera sesión el día viernes 6 de febrero, quedando de la siguiente manera. La primera sería el 4 de febrero, la segunda, la primera el 6 de febrero, la segunda el 11 de febrero, la tercera 18 de febrero, cuarta y quinta 25 de febrero y quinta 4 de marzo. Todas serían a las 13 horas en la sala de audiencias. Para esto solicitamos a las y los integrantes con derecho a voz y voto emitir su voto levantando la mano para que voten por la propuesta de calendario. ¿A favor? La propuesta de calendario queda aprobada por mayoría de votos. Cumplida la indicación correspondiente, se le concede el uso de la palabra a la presidenta. Muchas gracias a todos. Para dar continuidad al orden del día, se concede el uso de la palabra a la secretaria auxiliar a fin de que proceda con la lectura de la propuesta del plan de trabajo para la dictaminación de los proyectos de presupuesto participativo para los ejercicios fiscales 2026 y 2027. El plan de trabajo para el órgano dictaminador de la alcaldesa a cargo del presupuesto participativo 2026 y 2027. 1. Las sesiones se llevarán a cabo los días miércoles conforme a lo establecido en la propuesta de calendario anexo a las 13 horas en la sala de audiencias de la alcaldía Iztacalco, a excepción de la primera sesión que se llevará a cabo el día viernes 6 de febrero. 2. Las sesiones podrán llevarse a cabo de manera híbrida, es decir, de forma presencial y virtual, siempre y cuando se cuente con la asistencia física de un mínimo de 5 personas durante las intervenciones. Asimismo, deberá notificarse mediante oficio si la participación se realizará en modalidad presencial o en línea con 72 horas antes de la sesión ordinaria. 3. Los proyectos serán cargados en una carpeta de Google Drive, por lo tanto deberán proporcionar una dirección de correo electrónico compatible con dicha plataforma, preferentemente Gmail, a fin de permitir el trabajo en línea y garantizar que todos cuenten con la misma información. 4. Los proyectos se organizarán por bloques, a fin de que puedan ser dictaminados de una manera, de dicha manera, y con ello facilitar el desarrollo de la dictaminación, salvo aquellos casos que, por su naturaleza, requieran una dictaminación especial. 5. Se propone la elaboración de un archivo en formato Excel que concentre la totalidad de los proyectos a dictaminar, a fin de que en dicho archivo se puedan realizar las observaciones correspondientes, las cuales se plasmarán en los formatos F2. Se solicita a las y los integrantes con derecho a voz y voto emitir su voto levantando la mano. ¿Cuántos a favor de este plan de trabajo? Yo tengo una pregunta. En el punto 4, dice que se organizan por bloques. ¿Cuál es el criterio? ¿Solo los números? No, la intención, como su padre presenta, la intención es de, voy a hacer un ejemplo, si hablamos de banquetas, que estos vayan en bloque indistintamente del número, esto con la intención de dar mayor agilidad a la cantidad de lo que se nos pueda presentar, es decir, luminarias, trataríamos de hacer así bloque. En casos en particular, los aislaríamos para poder tener esta continuidad de esto por factor tiempo, pero principalmente por la atención de los ciudadanos que acuden a este órgano dictaminador. Gracias. ¿Podría quedar aceptado el documento, por favor? Sí, claro. Okay. Se solicita a las y los integrantes. Bien, por favor, colega. Gracias. Justamente en el punto 4, que acaba de comentar el especialista, me gustaría que no solamente se dejara realizar las observaciones, sino que también se colocara fundación y motivación, que debemos de hacer todos los especialistas, justamente para que esa fundación y motivación sea plasmada en los F2 y que esta participación sea igualitaria de todos los especialistas. Es decir, todos debemos de colaborar con nuestra fundación y motivación debidamente justificada. Gracias. Muchas gracias, Pablo.
¿Algún comentario más? Continuamos. Gracias. Ok. Se solicita a las y los integrantes con derecho a voz y voto emitir su voto levantando la mano. ¿Cuántos están a favor de este plan de trabajo? Queda aprobado por mayoría de votos. Cumplida la indicación correspondiente, se le concede el uso de la palabra a la presidenta. En asuntos generales, 1. Se hace del conocimiento de las personas especialistas integrantes de este órgano colegiado que deberán de registrar su asistencia en el formato que se les será proporcionado al inicio de cada sesión. Asimismo, en caso de presentarse posibles inasistencias, deberán realizar el trámite correspondiente mediante el formato de justificación a sesión de dictaminación, el cual se encontrará integrado en la carpeta respectiva. Lo anterior se informa conjuntamente en el oficio número ISM-DEPCY-057-2026, suscrito por el maestro Marco Iván Vargas Cuellar, director ejecutivo del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 2. Se les informa que durante el desarrollo de las sesiones se dará cumplimiento a lo dispuesto en los criterios para el funcionamiento del órgano dictaminador encargado de estudiar y determinar la viabilidad y factibilidad de los proyectos para la consulta de presupuesto participativo. Dichos criterios establecen de manera general las reglas que deberán observarse en todas las sesiones, de manera obligatoria para las personas integrantes con derecho a voz y voto, así como para aquellas con derecho únicamente a voz. Asimismo, se contempla la participación de las personas integrantes de las COPACO y de las personas ciudadanas promoventes que asistan a las sesiones. En específico, se hace mención de lo establecido en el capítulo 8, denominado de las reglas de deliberación, en su numeral 30, que indica: se consideran hasta 3 rondas de deliberación, otorgando hasta 2 minutos de intervención a cada una de las personas integrantes del órgano dictaminador. Las personas integrantes de COPACO y personas proponentes de proyectos específicos agendados para dictaminarse podrán participar hasta por 2 minutos en 2 rondas. Agotada la ronda, se someterá a votación para su dictaminación los proyectos enlistados en el orden del día. 3. Adicional a lo anterior, resulta de suma importancia hacer referencia al numeral 32 del capítulo previamente citado, el cual a la letra establece: la persona que presida el órgano dictaminador podrá llamar al orden a las personas presentes, pudiendo en su caso decretar un receso, así como solicitar el auxilio de la fuerza pública. Por lo anterior, se comunica a las personas integrantes de este órgano dictaminador, a las personas invitadas especiales, a las personas integrantes de las comisiones de participación comunitaria, COPACO, así como a la ciudadanía en general que asista a las sesiones, que deberán observar y respetar en todo momento las reglas y disposiciones previamente señaladas. En caso de incurrir en conductas que contravengan dichas disposiciones o impliquen faltas de respeto, se decretará de manera inmediata un receso, y de persistir la conducta se procederá a la suspensión de la sesión correspondiente. 4. Es importante señalar que durante las sesiones del órgano dictaminador, las y los integrantes deberán conducirse en estricto apego a los criterios y disposiciones establecidos. Asimismo, se hace constar que todas las personas especialistas que conforman este órgano dictaminador fueron seleccionadas por cumplir con los requisitos determinados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Por tal motivo, en caso de que alguna o alguno de los integrantes desee hacer uso de la palabra para presentar su semblanza, ese es el momento oportuno para hacerlo. ¿Alguien quiere tomar la palabra para conocernos? Bianca, por favor. Me gustaría que usted la leyera. No, usted, por favor. Adelante. Bueno, le agradezco, Presidenta, la oportunidad y resaltar que sí es pues importante que conozcan más que nuestra trayectoria, sino los campos de conocimiento. Toda vez que, a pesar de haber sido seleccionados, como ya bien lo mencionó, con determinados criterios y
habilidades y demás conocimientos, pues somos muchas veces desacreditados en ese punto. Entonces, pues bueno, su servidora, con gusto, sí me gustaría que conocieran un poquito de mí. Soy licenciada en Derecho, con estudios de maestría en Administración Pública, diplomada en Análisis Político y Reforma Política Electoral. En México, en el desempeño de mi vida laboral, me he desempeñado como subdirectora de Adquisiciones y Servicios en el Estado de México, en específico en el municipio de Nezahualcóyotl, así como subdirectora de Programas de Inversión Federal, Estatal y Municipal en ese mismo municipio. También tuve la oportunidad de desempeñarme como coordinadora de obra comunitaria adscrita a la SEDATU, de obra comunitaria como proyectos prioritarios del gobierno federal. Asimismo, como asesora en la 62ª legislatura, en la Cámara de Diputados. Tengo experiencia con grupos vulnerables, en específico niñas, niños y adolescentes. Y pues bueno, porque esta actividad o experiencia radicó en que forme parte de la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes. He fungido ya en 3 ejercicios como dictaminadora de proyectos participativos desde el 2023 y ahora en este ejercicio 2026-2027. Cuento con una formación multidisciplinaria, pues bueno, en protección y restitución de derechos, en derechos humanos y género, en ética e integridad para buen gobierno y en materia de participación comunitaria, trabajo en equipo para el bienestar comunitario, elaboración de proyectos comunitarios para el presupuesto participativo en la Ciudad de México, información relevante de la guía operativa derivada de estos ejercicios de recursos del presupuesto participativo, del presupuesto participativo en general, de la ley de participación ciudadana, importancia de las personas especialistas en el órgano dictaminador y, algo muy importante, el papel que juegan las alcaldías en la participación ciudadana en la Ciudad de México. De manera general, pues bueno, esto es lo que he venido haciendo en el transcurso de mi vida laboral y aportando en esta materia que es participación ciudadana, que para mí en lo particular creo que es algo muy muy importante, en algo que tenemos que comprometer y sumar. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. ¿Algún otro especialista? Fabiola, por favor. Gracias, pues agradezco a todos ustedes el estar compartiendo en este órgano dictaminador. Espero que el trabajo que realicemos sea colaborativo y en el ánimo de beneficio de toda la ciudadanía que radica en esta alcaldía, en la cual tengo gusto de trabajar desde desde 2005, y no digo trabajar dentro de la alcaldía, sino dentro de la unidad territorial de la alcaldía de Iztacalco. Yo soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, internacionalista, y recientemente licenciada en Derecho por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Tengo varios diplomados en materia de derechos humanos y soy integrante de las constituyentes MX Feminista en Acción. Es por eso que básicamente mi trabajo se especializa en las mujeres y los derechos humanos y su defensa. También tengo varios diplomados en materia de derechos humanos por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejera electoral desde 2011 para el Instituto Nacional Electoral, y he hecho observación electoral desde el año 2006. También dentro de estos instrumentos de participación ciudadana he realizado observación para el presupuesto participativo y actualmente pues soy especialista, ya llevo 4 procesos de presupuesto participativo en esta alcaldía Iztacalco. Actualmente, bueno, pues aparte también desempeño la docencia a nivel medio superior desde 2003 a la fecha, y bueno, pues los conocimientos que tengo y la experiencia que tengo la coloco a favor de motivar que estos mecanismos sean cada vez más transparentes y que la ciudadanía pues se encuentre pues motivada a participar
puede ser dictaminado y puede ser implementado en esta alcaldía, mejorando el entorno en el cual estamos conviviendo y viviendo diariamente. Agradezco a todos su atención y me da un gusto nuevamente estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Fabiola. ¿Algún otro comentario? Por favor. Buenas tardes a todos. Yo soy buenos días. Betsabe Mendoza Paz, yo soy politóloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, soy maestra en estudios políticos y sociales de la misma facultad y estoy haciendo la maestría en proceso penal acusatorio y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Fui directora de políticas públicas en la Fiscalía General de la República y fui directora ejecutiva de la Unidad de Género de la Alcaldía de Iztacalco, Álvaro Obregón, y fui especialista en el órgano dictaminador de 2020 en Cuauhtémoc y por eso me llevé a volver a participar. Ahora interesada en esta alcaldía, creo que nos presenta muchos retos, especialmente en el tema de violencia contra las mujeres. Creo que los proyectos participativos pueden ser un gran aliado para poder acceder a una vida libre de violencia, y en ese sentido es que serían las observaciones que trataría de hacer en la mayor parte de mis participaciones, y les agradezco mucho. Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario? Buenos días a todos, mucho gusto conocerlos, será un gusto trabajar con ustedes. Para mí, otra vez más, es la segunda vez que participo como especialista en un órgano dictaminador. La primera vez lo realicé en Atlanta. En mi vida académica soy maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad, con la especialidad en enseñanza del Derecho. Tengo la especialidad en Derecho Electoral y he elaborado en la parte de desarrollo laboral como miembro del servicio profesional tanto a nivel federal como a nivel local. En la administración pública he desempeñado varios cargos, de igual manera en la administración local y en la estatal, en la local y en la federal. Y recientemente me he especializado en el trabajo de las responsabilidades de servidores públicos. La última actividad que desempeñé dentro de la administración pública fue como director jurídico en el Estado de Sinaloa dentro de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. En esa actividad, ¿por qué menciono la especialidad? Porque se instauró el programa que instauró en el 2018 el gobierno federal, lo que era el plan en contra de la corrupción. En el sentido, nos tocó manejar la separación de las contralorías, de los órganos de control interno, tanto ya en áreas más o menos como funciona actualmente los ministerios públicos, un área de investigación, un área de normatividad y otra área de sanción. En ese sentido, a mí me tocó el área de sanción y, independientemente de ello, la carrera que he realizado más ha sido siempre que es en la administración pública. Muchísimas gracias. Se incorporó con nosotros el dictaminador. Por favor, gracias. ¿Qué tal? Buen día a todos. Me llamo Luis Ramírez, soy ingeniero petrolero por parte de UNAM. Tengo un diplomado en seguridad integral, prevención de riesgos y protección ambiental, igual por parte de UNAM. Tengo experiencia trabajando en el INE, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, como capacitador, supervisor, también como técnico de capacitación. Es mi primer proceso como dictaminador y pues vengo con muchas ganas de aportar nuevas ideas, conocimientos, también de aprender pues, de los demás compañeros que tienen más experiencias, pero siempre con el fin de buscar lo mejor para nuestras comunidades y hacer un mejor país. Entonces, pues, cuenten con mi ayuda para lo que quieran y pues un gusto. Gracias. Muchas gracias por sus intervenciones, muchas gracias por conocer un poco de su vida. Nosotros esperamos ser un buen equipo para, al final, para el beneficio de los habitantes de Iztacalco. Muchas gracias. A no ver más cosas. Contrario, discúlpeme. Buenos días a todos. Licenciado Ricardo Martínez García para servirles, coordinador de la alcaldía de Iztacalco. Es un placer conocerlos a todas y a todos. Nada más hacer énfasis y pues recordaros este presupuesto participativo, porque realmente es una labor muy importante para poder realizar, pues que ustedes tengan ese
Pues yo creo que ya tienen ese conocimiento, pero no está de más decir de dónde nace este proyecto, ¿no? Cuando yo creo que es importante el origen, ¿no? Dando alguna remembranza. Cuando se elige el primer jefe de gobierno en el 97, se hace énfasis en la participación ciudadana, ya que pues, esta ciudad, como saben todos ustedes, pues, no existía una autoridad democráticamente electa. Entonces se traen ciertos conocimientos o se fijan en diferentes proyectos a nivel internacional, y uno de esos proyectos que ha tenido mucho éxito en esa época era el proyecto de la igualdad en Brasil, de las favelas. Entonces este proyecto nace precisamente de la participación de los ciudadanos. Entonces el origen es la participación del ciudadano. Entonces muchas veces dejamos de lado ese tema y nos acabamos más a una cuestión más técnica, pero siempre debemos privilegiar el sentir del ciudadano. Entonces, ¿pero por qué nace esa inquietud? Porque si nosotros, y se organiza la gente desde abajo, con sus inquietudes, con su participación, con su convención, sobre todo involucrando a más personas, no a las mismas personas de siempre, porque después se convierte en una cuestión de cuota de poder, de una cuestión ya partidista. Entonces eso hace que este proceso participativo deja de tener el efecto que se generó originalmente. Entonces, a partir de, después de las primeras conocimientos que se tuvo en la ciudad de este presupuesto, prácticamente en Iztapalapa en el 2009, del 2009 al 2012 se empieza a generar este presupuesto participativo y se hacen diferentes colonias en la demarcación de la Iztapalapa, lo cual tiene mucho éxito, porque organiza a la gente de la comunidad de Iztapalapa. Desgraciadamente, lo va a repetir en muchos lados, esto pues no se ha generado así, y el origen que fue organizar y que la gente de la comunidad decidiera, pues no pareciera que no funcionara. Entonces yo creo que está dentro de este comité hacer que esos principios se puedan llevar a cabo, o sea, que todo esto que está planeado en la normatividad se pueda llevar a cabo, porque luego muchas veces también pues dejamos de lado ciertas cosas, ¿no? Por eso hacemos énfasis a lo que dice la normatividad y queremos que se ponga de la ley de participación ciudadana mucho énfasis en lo que dice el artículo 116, el artículo 117, el artículo 118, el artículo 119, bueno, hasta el artículo 129 y hasta el 134. Y sobre todo ese énfasis en lo que dice el artículo 133. La Secretaría de la Contraloría, en el ámbito de su competencia, verificará que el gasto guarde congruencia con lo dispuesto en la ley de austeridad, transparencia en remuneraciones, prestación y ejercicio de recursos de la Ciudad de México y en el presupuesto de ingresos de la Ciudad de México. Se proporcionará la información que sea solicitada por la Secretaría de la Contraloría y los órganos de control interno a fin de que éstas puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del gasto público. Las personas contraloras ciudadanas de la red de Contralorías Ciudadanas que coordine y supervisa la Secretaría de la Contraloría General vigilará en el marco de su competencia y de conformidad con los lineamientos del programa de Contraloría Ciudadana el estado del ejercicio de los recursos públicos del presupuesto participativo. Entonces, toda esta mención da que lo que nosotros recomendamos y lo que estamos diciendo es de que la normativa que se aplica en esta cuestión, pues sí sea tal cual lo dice, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros hacemos aquí. Y inclusive en la cuestión de la confirmación del proyecto. Entonces vemos que uno de los compañeros que son miembros no tomó protesta. Entonces, pues ya pasó el punto, pues tendrá que ser la sesión próxima, esta no se puede. Entonces, así lleva todas estas cuestiones, ¿no? Porque no mata la norma. Entonces, es cuanto por parte de la Muchas gracias, Contralor. Concejal, por favor.
Gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Soy el concejal Ricardo González Rodríguez. Presido la Comisión Permanente de Participación Ciudadana aquí en esta alcaldía. Y bueno, soy licenciado en Derecho, tengo una maestría en Administración Pública, tengo un diplomado en Comunicación Política y Campañas Electorales por la UAM Xochimilco y vengo de las juventudes del partido que está en el poder actualmente. Para mí es un gusto seguir colaborando en esta alcaldía para que siga creciendo, como lo ha venido haciendo la titular. Ha hecho un gran cambio en esta alcaldía y yo como parte de su consejo sigo trabajando en conjunto con ella para que esta cargo crezca. Muchas gracias y es un gusto verlos nuevamente. No haber más puntos por atender, se cierra esta sesión. Inés, disculpa. Para reunir la protesta, ya como usted indicó, sería la próxima sesión, ¿de acuerdo? Al no haber más puntos que atender, se cierra esta sesión siendo las